El Pozo de la Eternidad, capítulo 6. Un preocupado Malfurión volvió a su hogar, cerca de las cataratas rugientes, justo al otro lado del gran asentamiento élfico de Suramar. Había elegido el sitio por su tranquilidad y la naturaleza virgen que rodeaba las cataratas. En ningún otro sitio había sentido tanta paz, excepto quizás en la arboleda oculta de Cenarius. Una casa baja y redondeada, formada a la vez de árbol y tierra. El sencillo hogar de Malfurión contrastaba con los de la mayoría de los elfos nocturnos. A él no le iba la abigarrada exhibición de colorido que hablaba de la tendencia de su gente a tratar de superarse unos a otros. Los colores de su casa eran los de la tierra y la vida, los verdes del bosque, los riscos y fértiles marrones de las tonalidades afines. Trataba de adaptarse a su entorno, no de forzar el entorno a que se adaptara a él, como hacía su gente. Y sin embargo, esa noche no había nada en su hogar que reconfortara a Malfurión. Todavía seguían terriblemente claros en su cabeza los pensamientos e imágenes que había experimentado mientras caminaba por el sueño Esmeralda. Habían abierto puertas en su imaginación que él deseaba cerrar desesperadamente, pero sabía que eso era imposible. Las visiones que se experimentan en el sueño Esmeralda pueden tener muchos significados, había insistido Cenarius. No importa lo ciertas que parezcan, incluso lo que nosotros creemos que es real, como tu visión de Sinasari, puede que no lo sea, ya que la tierra de los sueños juega con nuestras limitadas mentes. Malfurión sabía que el semidios solamente había estado intentando tranquilizarlo, que lo que él había visto era cierto. Comprendía que Cenarius estaba tan preocupado por la temeraria magia que se estaba obrando en el palacio de Ashara como su estudiante. El poder que los nobles estaban invocando, ¿para qué sería? ¿Es que no sentían cómo se debilitaba el tejido del mundo alrededor del pozo? Le resultaba imposible comprender que la reina tolerara una magia tan irresponsable y potencialmente destructiva. Y sin embargo, no se quitaba de la cabeza la certeza de que ella era tan parte del asunto como sus subordinados. Ashara no era una simple figura simbólica, gobernaba verdaderamente, incluso en lo que concernía a sus arrogantes nobles. Trató de volver a su rutina habitual, con la esperanza de que eso le ayudara a olvidar sus problemas. La casa del joven elfo solo tenía 3 habitaciones, un ejemplo más de la sencillez de su vida comparada con las de los otros. En una estaba su cama y un puñado de libros y pergaminos que había reunido acerca de la naturaleza y sus estudios recientes. En otra, en la parte trasera, estaba la despensa y la pequeña y sencilla mesa donde preparaba sus comidas. Para Malfurión, ambas habitaciones no eran más que necesidades. La tercera, el salón, era su habitación favorita. Allí se sentaba a meditar en el centro cuando brillaba la luz de la luna y podían verse sus destellos en el agua de las cataratas. Allí, con un sorbo de vino, de néctar y miel que tanto gustaba a los de su raza, examinaba su trabajo y trataba de comprender lo que le habían enseñado Cenarius en su última lección. Allí, en la corta mesa de marfil donde podía servirse una comida, recibía también las visitas de Tyrande e Illidan. Pero esa tarde ni Tyrande ni Illidan estarían allí. Tyrande había vuelto al templo de Elun para seguir con sus propios estudios, y al gemelo de Malfurión, en lo que era una nueva señal de sus crecientes diferencias, ahora prefería el bullicio de Suramar a la serenidad del bosque. Malfurión se recostó en el asiento y su rostro brilló al reflejar la luz de la luna. Cerró los ojos para pensar, con la esperanza de calmar los nervios. Pero tan pronto lo hubo hecho, algo grande se interpuso, bloqueando la luz de la luna, lo que dejó brevemente a Malfurión en una completa oscuridad. Los ojos del elfo nocturno se abrieron bruscamente, justo a tiempo de ver de refilón una silueta enorme y ominosa. Malfurión fue de un salto a la puerta y la abrió. Pero, para su sorpresa, lo único que saludó su nerviosa mirada fueron las susurrantes aguas de la cercana catarata. Salió y miró a su alrededor, seguro que ninguna criatura tan grande podía moverse tan rápido. Los bovinos tauren y los osunos fulgors
no le resultaban desconocidos, pero aunque tenían más o menos el mismo tamaño que la sombra, ninguna de las dos razas era conocida por su velocidad. El viento agitó algunas ramas y un pájaro cantó en algún punto de la lejanía, pero Malfurion no logró encontrar ningún signo del supuesto intruso. No son más que tus propios nervios, se regañó, tus propias inseguridades. Volvió al interior y se sentó de nuevo, con la mente atrapada una vez más en sus cavilaciones. A diferencia de su fantasmal intruso, estaba seguro de no haber imaginado ni malinterpretado nada acerca del palacio y el pozo. De algún modo, Malfurion tendría que aprender más de lo que el sueño Esmeralda podía revelarle de momento, y sospechaba que tendría que hacerlo muy rápidamente. Casi lo había atrapado, como un bebé prácticamente incapaz de caminar. Casi se había metido de lleno en la guarida de la criatura. Difícilmente era una exhibición digna de las precisas habilidades por las que eran conocidos los veteranos orcos. A Brox no le preocupaba su capacidad para defenderse si la criatura lo hubiera atrapado, pero ahora no era momento de ceder a su deseo privado de encontrar un final glorioso. Además, por lo que había visto de la solitaria figura, no habría sido un enfrentamiento muy equilibrado. Alto, pero demasiado delgaducho, demasiado indefenso. Los humanos eran oponentes mucho más interesantes y dignos. No fue la primera punzada en la cabeza. Brock se llevó la mano a la sien y luchó contra el dolor. La confusión reinaba en su mente. El orco todavía no podía decir con total certeza lo que le había pasado en las últimas horas. En vez de ser despedazado como le había pasado a Gascal, se había visto catapultado a la locura. Ante sus ojos se habían materializado y desaparecido cosas más allá del entendimiento de un simple guerrero, y Brock recordaba haber volado por un remolino de fuerzas caóticas mientras incontables voces y sonidos lo asaltaban, casi hasta el punto de dejarlo sordo. Al final, había sido demasiado. Brock había caído inconsciente, seguro de que nunca volvería a despertar. Por supuesto que se había despertado, pero no para encontrarse de vuelta en las montañas o atrapado en aquella locura. En su lugar, Brock se había encontrado en un paisaje casi idílico, compuesto de altos árboles y bucólicas colinas de laderas suaves que llegaban hasta donde alcanzaba la vista. El sol se estaba poniendo y los únicos sonidos de vida eran los musicales trinos de los pájaros. Incluso aunque hubiera caído en medio de una horrenda batalla en vez de aquella tranquila escena, Brock no podía haber hecho nada sino quedarse tumbado donde estaba. Le había llevado al orco más de una hora recuperárselo justo para ponerse en pie, y mucho más para poder viajar. Por suerte, durante la nerviosa espera, Brock había descubierto un milagro. Su hacha, que pensaba haber perdido, había sido absorbida con él y depositada a pocos metros de distancia. Aún incapaz de usar las piernas, Brock se arrastró hasta el arma. No era capaz de blandirla, pero aferrar su empuñadura le había reconfortado mientras esperaba a recuperar las fuerzas. En el mismo momento en que fue capaz de andar, Brock había emprendido la marcha. No era inteligente quedarse en un sitio cuando se estaba en tierra extraña, sin importar lo pacífica que pareciera. Las circunstancias siempre cambiaban constantemente, incluso en los sitios más tranquilos, y, según la experiencia, normalmente no para mejor. El orco trató de entender lo que había pasado. Había oído hablar de magos que viajaban de un sitio a otro por medio de conjuros especiales, pero si esto había sido un conjuro, el mago que lo había lanzado debía de estar loco. Eso o el encantamiento había fallado. Ciertamente era una posibilidad. Solo y perdido, los instintos de Brock se hicieron con el control. No importaba lo que había pasado hasta ahora. Thrall querría que descubriera más cosas acerca de los habitantes de ese lugar y sus posibles intenciones, si eran responsables por el accidente o intencionalmente de alcanzar con su magia del nuevo hogar de los orcos, eran una posible amenaza. Brock podía morir más tarde. Su principal deber era proteger a su gente. Por lo menos ahora tenía una idea acerca de la raza que vivía allí. Nunca había visto ni había oído hablar de los elfos nocturnos antes de la guerra contra la Legión de Fuego.
pero nunca podría olvidar su aspecto característico. De algún modo había aterrizado en un reino gobernado por esta especie, lo que al menos le abría la esperanza de volver a casa una vez que hubiera reunido toda la información posible. Los elfos nocturnos habían luchado junto a los orcos en Kalimdor. Seguramente eso querría decir que Brox simplemente había acabado en alguna zona remota del continente. Estaba seguro de que, haciendo un poco de reconocimiento, sería capaz de deducir en qué dirección se encontraban las tierras de los orcos y dirigirse hacia ellas. Brox no tenía la intención de limitarse a ir a uno de los elfos nocturnos y preguntarle el camino, aunque fueran las mismas criaturas que se habían aliado con los orcos y los humanos. No podía estar seguro de que los que habitaban esas tierras fueran amistosos con un intruso en estos momentos, hasta que supiera más. El cauto orco pretendía mantenerse bien fuera de la vista. Aunque Brox no encontró de momento más casas, notó cierto resplandor en londananza, que probablemente se originaba en un asentamiento más grande. Tras reflexionar por un momento, el orco se echó el hacha al hombro y se dirigió hacia allí. No obstante, apenas había tomado la decisión cuando se le acercaron unas sombras desde la dirección opuesta. Cubierto tras un ancho árbol, Brox vio cómo se acercaba un par de jinetes. Sus ojos se entrecerraron de la sorpresa al ver que en vez de buenos caballos montaban sobre rápidas y enormes panteras. El orco apretó los dientes y se preparó por si los jinetes o sus bestias lo percibían, pero las figuras vestidas con armaduras pasaron de largo a toda prisa, como si tuvieran que llegar rápidamente a algún sitio. Parecían moverse en la oscuridad con total comodidad, lo que hizo que el orco recordara de repente que los elfos nocturnos podían ver de noche tan bien como él de día. Mala cosa, los orcos tenían buena visión durante la noche, pero ni mucho menos tan buena como la de los elfos nocturnos. Balanceó el hacha. Quizás no tuvieran la ventaja en términos de vista, pero Brox podía hacer frente a cualquiera de las delgaduchas figuras que se habían encontrado hasta ahora. Día o noche, un hacha en manos de un guerrero orco entrenado en su uso haría los mismos cortes profundos y fatales. Ni siquiera la elaborada armadura que había visto portar a los jinetes resistiría mucho frente a su amada arma. Cuando los jinetes se perdieron de vista, Brock siguió cautelosamente. Necesitaba saber más de los elfos nocturnos, y la única forma de hacerlo era estudiar su asentamiento. Puede que allí descubriera lo suficiente para saber dónde se encontraba respecto a su hogar. Entonces podría volver con Thrall. Thrall se encargaría de esos elfos nocturnos que usaban magias tan peligrosas. Tan sencillo. Parpadeó, tan atrapado en sus propios pensamientos que solo entonces vio de pie ante él la alta silueta femenina vestida con ropas plateadas que reflejaban la luz de la luna. Ella lo miró tan sobresaltada como él mismo. Luego su boca se abrió y la elfa nocturna gritó. Brox fue hacia ella con la única intención de hacerla callar, pero antes de que pudiera hacer nada se oyeron más gritos y empezaron a aparecer elfos nocturnos de todas las direcciones. Una parte de él quería quedarse donde estaba y luchar hasta la muerte, pero la otra parte, la que servía a Thrall, le recordó que eso no servía de nada. Habría fallado en su misión, le habría fallado a su pueblo. Con un rugido de enfado, se dio la vuelta y huyó en la dirección por la que había venido, pero ahora parecía que de cada enorme tronco, de cada desnivel, salían a la vista siluetas, y todas ellas daban la alarma nada más ver al corpulento orco. Bramaron cuernos. Brox maldijo, sabedor de lo que significaba aquel sonido. Tal y como había supuesto, unos momentos después oyó rugidos felinos y gritos decididos. Al mirar hacia atrás por encima del hombro, vio que sus perseguidores se le acercaban. A diferencia de la pareja de la que se había escondido antes, la mayoría de los nuevos jinetes llevaban túnicas y corazas pectorales, pero aquello no hacía que representaran una menor amenaza. No solo iban armados, sino que sus monturas representaban un importante peligro. Un zarpazo podía abrir en canal al orco, y un mordisco de aquellas fauces con dientes de sable podía arrancarle la cabeza. Brox deseaba echar mano del hacha y abrirse paso entre sus filas, lanzando tajos a jinetes y monturas por igual, dejando tras de sí un reguero de sangre y cuerpos mutilados.
pero a pesar de sus deseos de destrozar a quienes lo amenazaban, las enseñanzas y las órdenes de Thrall mantenían esa violencia bajo control. Brox gruñó y golpeó al primero de los jinetes con la parte plana de la cabeza del hacha. Derribó al elfo nocturno de su montura y luego, tras esquivar las garras del felino, se giró para agarrar a otro jinete por las piernas. El orco lanzó al segundo jinete sobre el primero, dejándolos a ambos inconscientes. Una hoja pasó zumbando junto a su cabeza. Brox hizo trizas con facilidad la delgada hoja con su poderosa hacha. El elfo nocturno se retiró prudentemente, agarrando aún el muñón de su arma. El orco aprovechó el hueco creado por la retirada para escabullirse de sus perseguidores. Varios de los elfos nocturnos no parecieron demasiado dispuestos a seguirlo, lo que levantó el ánimo de Brox. Más que su propio honor, era el orgullo de Thrall en el guerrero que había escogido lo que impedía que Brox se diera la vuelta para presentar batalla tontamente. No decepcionaría a su jefe, pero justo cuando la huida parecía posible, otro elfo nocturno se materializó ante él, vestido con una resplandeciente túnica de color verde, con estrellas de oro y rubíes en el pecho. Una capucha ocultaba la mayor parte del alargado y estrecho rostro del elfo nocturno, pero no parecía impresionado por el enorme y brutal orco que se le echaba encima. Brox agitó el hacha y gritó, tratando de asustarlo. La figura encapuchada levantó una mano a la altura del pecho y señaló hacia el cielo iluminado por la luna con los dedos índice y anular. El orco se dio cuenta de que estaba lanzando un hechizo, pero ya era demasiado tarde. Para su asombro, un fragmento circular de luz de luna cayó del cielo y sobre Brox, como un suave y nebuloso manto mientras lo envolvía. Los brazos del orco se volvieron pesados y sus piernas débiles. Tuvo que luchar por mantener los párpados abiertos. El hacha resbaló de sus dedos flojos y Brox cayó de rodillas, a través de la bruma plateada. Ahora pudo ver otras figuras vestidas de forma similar rodeándolo. Las figuras encapuchadas esperaban pacientes, evidentemente observando el funcionamiento del conjuro. Un sentimiento de furia prendió en Brox. Con un grave gruñido logró ponerse en pie. Esa no era la muerte gloriosa que había deseado. Los elfos nocturnos querían que cayera a sus pies como un niño indefenso. No lo haría. Unos torpes dedos lograron coger el hacha de nuevo. Se alegró al darse cuenta de que algunas de las figuras encapuchadas se sobresaltaban. No habían esperado tanta resistencia. Pero mientras intentaba levantar el arma, un segundo velo plateado cayó sobre él. La fuerza que Brox había logrado reunir volvió a desvanecerse. Cuando el hacha cayó esta vez, supo que sería incapaz de recogerla. El orco dio un paso vacilante y luego cayó de cara al suelo. Incluso entonces, Brox siguió intentando arrastrarse hacia sus enemigos, decidido a que su victoria no fuera fácil. Un tercer velo cayó sobre él y Brox perdió el sentido. 3 noches y nuestros esfuerzos aún no han conseguido nada. Sabius no estaba complacido. 3 de los hechiceros nobles se apartaron del ritual. Inmediatamente fueron sustituidos por otros 3 que habían recuperado las fuerzas tras un descanso que había tardado en llegar. Los falsos ojos negros de Sabius se volvieron hacia los 3 que acababan de terminar. Uno de ellos notó sus orbes oscuros mirando en su dirección y se encogió. Puede que los nobles fueran los sirvientes más gloriosos de la reina, pero Lord Sabius era el más glorioso y peligroso de los nobles. Mañana por la noche aplicaremos el campo de energía, declaró, y las vetas rojas de sus ojos resplandecieron. A pesar de ser incapaz de enfrentarse a su mirada, uno de los otros nobles se atrevió a hablar. Con el debido respeto, mi señor Sabius, es un gran riesgo. Un aumento tan grande podría desestabilizar todo lo que ya hemos conseguido. ¿Y qué hemos conseguido? Pero tan... Sabius se cernió sobre las otras figuras entunicadas. Su sombra parecía moverse por sí misma bajo la enloquecida luz del hechizo. ¿Qué hemos conseguido? Vaya, disponemos de más poder del que haya dispuesto nunca un elfo nocturno. Sabius asintió y luego frunció el ceño. Sí, y con él podemos aplastar a un insecto con una mano del tamaño de una mosca.
Eres un tonto, estrecho de miras, pero tan. Considérate afortunado de que tus habilidades sean necesarias para este ritual. El otro elfo nocturno cerró la boca e inclinó la cabeza agradecido. El consejero de la reina miró con desprecio al resto de los nobles. Para lo que pretendemos hacer, necesitamos un perfecto dominio sobre el pozo. Necesitamos la capacidad de matar al insecto sin que se dé cuenta de lo que ha pasado hasta después de muerto. Debemos tener una precisión tal, un tacto tal, que no haya dudas de la perfecta ejecución de nuestro objetivo final. Debemos... ¿Sermoneando de nuevo, mi querido Sabius? La voz melodiosa habría encandilado a cualquiera de los demás nobles hasta el punto de quitarse la vida solo para complacer a la hablante, pero no a Sabius y sus ojos color onís. Con un gesto despreocupado, despidió a los agotados magos y luego se volvió hacia la única persona de palacio que no le mostraba el respeto que merecía. En su entrada fue refulgente, una visión de perfección que sus ojos mágicos amplificaron. Ella era la gloria de los elfos nocturnos, su amada señora. Cuando respiraba, hacía que las muchedumbres contuvieran el aliento. Cuando tocaba la mejilla de un guerrero que tenía a su favor, este iba a enfrentarse voluntariamente a dragones y aún más, aunque eso significara su destrucción segura. La reina de los elfos nocturnos era alta para una hembra, incluso más alta que muchos varones. Solo Sabius era bastante más alto que ella, y a pesar de su altura, se movía como el viento, con silenciosa gracilidad a cada paso. Ningún gato caminaba tan silenciosamente como Ashara, y nadie lo hacía con tanta confianza. Su oscura piel violeta era tan suave como el traje de seda que vestía. Un cabello largo, denso, exuberante y plateado como la luz de la luna caía por sus hombros y se ondulaba artísticamente hacia atrás. En contraste con su visita anterior, cuando había acudido vestida a juego con sus ojos, ahora llevaba un vaporoso vestido largo a juego con su exuberante cabello. Incluso Sabius la deseaba en secreto, pero en sus propios términos. Sus ambiciones lo impulsaban más de lo que nunca podrían los encantos de ella. Con todo, su presencia le resultaba de mucha utilidad, igual que él sabía que la suya le resultaba a ella. Ambos compartían un objetivo, pero cada uno de ellos tenía una recompensa diferente esperándolo al final. Cuando finalmente se lograra el objetivo, Sabius le mostraría a Ashara quién gobernaba en realidad. Luz de luna, comenzó él con expresión obediente. No sermoneo más que vuestra pureza, vuestra perfección. No hago más que recordarles a los demás sus deberes. No, su amor hacia vos. Por eso deberían desear no fallaros. Porque también te fallarían a ti, mi querido consejero. Tras la bellísima reina, dos damas de compañía llevaban la cola de su largo vestido translúcido. Movieron la cola a un lado cuando Ashara se sentó en la silla especial que había hecho erigir a los nobles para poder observar cómodamente sus esfuerzos. Y creo que te teme más a ti de lo que me aman a mí. Imposible, mi reina. La reina se acomodó para observar mejor el esfuerzo de los hechiceros, y su vestido se movió para resaltar mejor la perfección de sus formas. Sabius no se dejó impresionar por la maniobra. La tendría a ella y cualquier otra cosa que quisiera después de que hubieran tenido éxito en su gran misión. Un repentino estallido de luz atrajo las miradas de ambos al trabajo de los hechiceros. Flotando en el centro del círculo formado por los nobles, una furiosa bola de energía se rehacía continuamente. Su mirada de colores tenía un esfuerzo hipnótico, en gran parte porque a menudo parecía estar abriendo un portal hacia otro sitio. Sabius, en especial, pasaba largas horas mirando fijamente la creación de los elfos nocturnos, viendo con sus ojos artificiales lo que ninguno de los demás podía. Al observar ahora, el consejero frunció el ceño. Forzó la vista para estudiar las insondables profundidades del interior. Durante el más breve instante, habría jurado haber visto. Creo que no me estás escuchando, querido Sabius.
¿Es eso posible? Él logró recuperarse. Tan posible como vivir sin respirar, hija de la luna. Pero admito que estaba lo bastante distraído como para no entender claramente. Decíais que... A la reina Shara se le escapó una breve risa gutural, pero no lo contradijo. ¿Qué hay que entender? Me he limitado a afirmar que pronto triunfaremos. Pronto tendremos el poder y la capacidad para limpiar nuestra tierra de imperfecciones, para crear el paraíso perfecto a partir de ella. Así será, mi reina, así será. Estamos a corta distancia de la creación de una grandiosa edad de oro. El reino, vuestro reino, será purificado. El mundo conocerá la gloria eterna. Sabius se permitió una leve sonrisa, y las malditas razas impuras que en el pasado han impedido la consecución de una era de perfección dejarán de existir. Ashara recompensó sus bellas palabras con una agradable sonrisa. Me alegra oírte decir que será pronto. Hoy he recibido a más gente en audiencia, señor consejero. Vinieron temerosos de la violencia desatada en el pozo y sus alrededores. Me pidieron consejo acerca de sus causas y su peligrosidad. Naturalmente, os los remití a vos. Habéis hecho muy bien, mi señora. Yo calmaré sus miedos el tiempo suficiente para que nuestra valiosa tarea dé sus frutos. Después de eso, será vuestro placer anunciar lo que se ha hecho por el bien de vuestra gente. ¿Y me amarán más por ello?, murmuró Ashara, con los ojos entrecerrados, como si imaginara la multitud agradecida. Si es posible que os amen más de lo que os aman ahora, mi gloriosa reina. Ashara aceptó el halago bajando momentáneamente los ojos. Luego, con una fluida gracilidad de la que solo ella era capaz, se levantó de su silla. Sus doncellas maniobraron rápidamente la cola de su vestido para que no interfiriera lo más mínimo con sus movimientos. Pronto haré el maravilloso anuncio, Lord Sabius, declaró mientras se alejaba del consejero. Encárgate de que todo esté listo para cuando lo haga. Consumirá mis días y el sueño de mis noches, replicó él, haciéndole una reverencia. Pero en el momento en que ella y sus doncellas hubieron partido, el frío rostro del consejero frunció el ceño. Le hizo un gesto a uno de los guardias de rostro pétreo que montaban guarda permanentemente en la entrada de la habitación. Si no se me advierte con antelación la próxima vez que su majestad decida unirse a nosotros, pediré tu cabeza, ¿entendido? Sí, mi señor, contestó el guardia sin cambiar de expresión. También espero que se me informe de la llegada del capitán Baroten antes que a su majestad. Su tarea no merece molestar a la reina. Asegúrate de que el capitán y cualquiera que traiga con él vengan directamente a mí. Sí, mi señor. Sabius despidió al guardia y volvió a la tarea de supervisar el ritual de los nobles. Una red de radiantes energías mágicas se envolvía a la brillante esfera, que seguía rehaciéndose. Mientras Sabius observaba, la esfera se comprimió, casi como si intentara devorarse a sí misma. ¡Fascinante!, susurró tan cerca. El señor consejero podía sentir las intensas emanaciones, las fuerzas a duras penas contenidas, invocadas de la fuente de todo el poderío mágico de los elfos nocturnos. Sabius había sido el primero en sospechar que su gente no había hecho más que rozar la superficie del potencial del agua oscura. El nombre de Pozo de la Eternidad era muy adecuado, ya que cuanto más lo estudiaba, más se daba cuenta de que era ilimitado. Las dimensiones físicas del pozo no eran más que un truco de la mente limitada. El verdadero pozo existía en 1.000.000 de dimensiones, en 1.000.000 de sitios al mismo tiempo, y de cada uno de sus aspectos, de cada una de sus variaciones, los nobles aprendían a extraer lo que quisieran. Ese potencial lo abrumaba hasta él. Energías y colores que los otros no podían ver danzaban y luchaban frente a los ojos mágicos de Sabius. Lo atraían, seduciéndole con su poder elemental.
el señor consejero se recreaba en la fantástica vista que tenía ante sí, y de su interior, de más allá del mundo físico, repentinamente sintió que algo le devolvía la mirada. Esta vez, el elfo nocturno supo que no estaba equivocado. Sabius sintió una presencia lejana, y a pesar de aquella distancia, el poder que sintió era abrumador. Intentó apartar los ojos, pero era demasiado tarde. En las profundidades, muy en las profundidades de las energías prisioneras del pozo, la mente del consejero fue repentinamente arrastrada más allá del límite de la realidad, más allá de la eternidad, hasta que... Llevo mucho tiempo buscándote. Llegó la voz. Era vida, muerte, creación, destrucción y un poder infinito. Aunque lo hubiera deseado, Sabius habría sido incapaz de apartar los ojos de aquel abismo. Otros ojos habían atrapado a los suyos, los ojos del nuevo dios del señor consejero. Y ahora has venido a mí. Las aguas burbujearon como si estuvieran hirviendo. Grandes olas se alzaron y cayeron una y otra vez. Brotaron rayos tanto de los cielos como del oscuro pozo. Entonces llegaron los murmullos. Los primeros elfos nocturnos que lo escucharon pensaron que aquellos sonidos no eran más que el viento. Los ignoraron enseguida, más preocupados por la posible devastación de sus elegantes casas. Unos pocos, más astutos, que estaban más en sintonía con las energías sobrenaturales del pozo, los distinguieron como lo que eran, voces provenientes del pozo. Pero, ¿qué decían aquellas voces? La mayoría de ellos no podía saberlo. Fueron los que oyeron con claridad los que temieron la verdad, y sin embargo no hablaron con otros de su miedo, para no ser marcados como locos y desterrados de su sociedad. De ese modo perdieron la posibilidad de recibir el único aviso posible. Las voces solamente hablaban de hambre, tenían hambre de todo, de vida, energías, almas. Querían cruzar hasta el mundo, hasta el pristino reino de los elfos nocturnos, y una vez allí, devorarlo.